En el nombre de Jesús, dice en el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, tenemos que buscarle al que tiene corporalmente toda la plenitud de Dios. Si nosotros nos enfocamos en solo cumplir con leyes, por ejemplo, lo que hacían los judíos, regresaríamos a esa muerte espiritual. ¿Pero por qué lo digo esto? Porque no estamos entendiendo lo que Jesucristo ha venido a hacer. O sea, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué dice? En Él. ¿Por qué dice que estamos completos? Vamos a ver más adelante. Nosotros, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Quedémonos con esa palabra. Nosotros estamos completos ¿en quién? En Él. Sin Él no podemos estar completos. Estamos completos en Él. ¿Pero qué quiere decir eso? Vamos a ir. Sigo, versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Vamos a quedarnos aquí porque aquí este versículo tiene un misterio quizá para muchos no ha sido revelado, pero para otros sí, para la gloria de Dios. Entonces, demos gracias a Dios porque Dios nos abre el entendimiento, ¿sí? Dice, aleluya, en Él también, ¿qué dice? En Él, si nos dice anteriormente que estamos completos, entonces en el 11 dice, en Él también. También quiere decir igual, también quiere decir lo mismo. También fuiste circuncidados. También fuisteis circuncidados con circuncisión, dice, no hecha a mano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que acaso hay otro tipo de circuncisión? El del corazón. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, en el versículo 6 dice, circuncidará el eterno Dios tuyo a tu corazón y al corazón de tu descendencia para que ames al eterno Dios tuyo con todo tu corazón y con toda tu alma para que vivas. También tenemos en el capítulo 10, versículo 16, dice, entonces circuncidarán el prepucio de vuestros corazones y a vuestra cerviz no endurecerán más. Y en Jeremías capítulo 4, versículos 4 dice, circuncídense delante del Eterno, retiren el prepucio de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, para que no salga como fuego mi ira y encienda y no haya quien apague por causa de la maldad de vuestras obras. Y por último, encontramos en el libro de Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 dice,
Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, regresando a lo que veníamos hablando con relación al versículo 11, cuando dice, en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano. Significa que habla del corazón, como ya recién lo acabo de compartir, ¿sí? No hecha a mano, dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿En dónde vamos a ver eso? En Cristo. Yo estoy usando las dos Biblias en este momento, tanto la Tanaj, que la tengo aquí, y la Reina Valera, para que sepa. Vamos a esto, a concentrarnos cuando dice en la circuncisión de Cristo. ¿Qué nos conduce? Eso significa que tengamos que tener en cuenta que Jesús ha nacido en el linaje, en un linaje que venía y provenía del pueblo de Dios, Judá, ¿sí? Él ha sido descendiente y nacido dentro del pueblo judío. Entonces, como él era judío, por eso dice en Romanos 2:29 que no somos judíos exteriormente, sino interiormente. Porque en Cristo pasamos a pertenecer al linaje de Cristo, ¿sí? ¿Por medio de qué? Sigamos. Sepultados con Él en el bautismo, dice, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le fue levantado de los muertos. Gloria a Dios. Amados hermanos, tenemos que amar la palabra de Dios y abrazarla con amor, porque es nuestra salvación, nuestro simiente es el único Señor, el que ha dado la vida por cada uno de nosotros. Si hay algo que lo único que nos salva es la simiente de Dios, y eso es una vida en Cristo. Regresamos, la palabra dice en el versículo, sepultados con Él en el bautismo. ¿Qué sucede en el bautismo? ¿Qué sucede en la circuncisión de antes, físicamente? Porque aquí nos habla de que no echa a mano. Porque nosotros también, o sea, en Él también fuimos circuncidados. No echa a mano, sino ¿en dónde? En nuestro corazón. Aleluya. Eso es una circuncisión espiritual. ¿Cuándo hacemos eso? A través, en vez de, tengamos en cuenta que al Señor, que nuestro Padre Celestial le ha dado una promesa a Abraham de que Él va a recibir, va a ser Padre de naciones y bueno, todas las bendiciones. Pero yo me quiero enfocar en esto. Él le ha dado una promesa a Abraham. Él ha creído, ¿sí? Primero ha sido establecida la promesa y por fe, ¿no es cierto? Él ha creído. Entonces, es como dice la palabra de Dios, que la fe sin obra es muerta. Amén. Entonces, si la fe sin obra es muerta, Abraham tenía que mostrar esa fe. Entonces, ¿a través de qué tenía que mostrar esa fe? A través de la circuncisión, ¿sí? Hecha a mano en ese tiempo. Pero cuando Jesús viene, nosotros somos circuncidados en Él.
no hecha a mano, sino en el corazón. O sea que reemplazamos Dios, mejor dicho, Dios ha reemplazado ese acto físico de hombre que humanamente se hacía, ahora va directamente ¿a dónde? En el 12 nos enseña, en el versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo. ¿Cuál es el propósito de ser sepultados en Él en el bautismo? ¿Sí? Tengamos en cuenta que Abraham tenía que tener fe, y para mostrar esa fe a Dios tenía que ser mostrada que él creía. Entonces por eso él tenía que hacerlo por fe, ¿sí? Entonces ahora que ha llegado nuestro Señor Jesucristo, así como nuestro Señor Jesús le ha dicho a Juan el Bautista, conviene que hagamos, que obedezcamos, que hagamos lo que Dios manda. O sea, como Dios manda, y lo hagamos nuestra. O sea, imagínate si Jesús ha renunciado a todo lo que él quizás podía llegar a creer o pensar u opinar, pero él dice, conviene que hagamos lo que el Padre dice y manda. Y tenía que cumplir con ese bautismo de Juan, ¿sí? Entonces, esta palabra lo que nos enseña es que nosotros tenemos que mostrar esa fe, ¿sí? Ser circuncidados. ¿Qué sucede en el bautismo? Ahora pasamos a este plano. En un bautismo de agua sucede de que nos sepultamos. Dice, somos sepultados en Él en el bautismo en el cual fuisteis también. ¿Cuál es el propósito? Ser resucitados con Él mediante que la fe en el poder de Dios que Él le levantó de los muertos. O sea que en el bautismo de agua hay un propósito divino que es ser resucitados juntamente con Él. No es que tengamos que hacer esa obra de circuncisión o mostrar fe para recibir esas bendiciones. No, tenemos que creer en la palabra que nosotros somos circuncidados en Él porque Jesús ya ha sido circuncidado. Entonces, lo que sucede ahí es que pasamos a pertenecer al linaje directo de donde venía Jesús. Por eso habla del olivo. El olivo silvestre, que dice del olivo, que nosotros somos injertados en él, en el olivo bueno. Ya no somos el silvestre, sino en el olivo bueno, que es nuestro Señor, el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios, Jesús HaMashiach, Jesucristo. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que Dios establece como reino, y cuando vamos en una dirección opuesta o cuando vamos o el enemigo nos quiere desviar del camino, tenemos que regresar arrepentidos a Él y decirle, Señor, ahora entiendo y te pido perdón porque no he creído en tu palabra, o quizá no he conocido tu palabra, o no me han enseñado, o muchas cosas pueden haber pasado, cada uno sabe. Pero sucede de que hoy en día tenemos que leer mucho más el Evangelio de Dios, porque no tiene que ver con las enseñanzas doctrinales del hombre, sino de la palabra de Dios, de lo que Dios ha venido a hacer en Cristo Jesús, en el Mesías, ¿sí? En Él. Como dice, nosotros tenemos que buscar al Espíritu Santo, que Él nos va a dar la dirección y nos va a dar, dice, Él va a ser nuestro ayudador, que nos va a mostrar la verdad y nos va a dar testimonio de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesús. Entonces, yo les
solamente quiero compartirles esto y que Dios trabaje en cada uno de ustedes, en sus corazones, y que verdaderamente Dios sea obrando en su alma, en su corazón, en su mente, que la mente de ustedes sea abierto el entendimiento para que puedan recibir la semilla de Dios. En el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús HaMashiach. Amén. Amén.